Expulsado de casa por su propio hijo, el billonario convoca una reunión secreta que lo cambia todo. Ese día hacía frío, y el viento soplaba de manera implacable por las rendijas de las ventanas antiguas de la casa que, en otro tiempo, perteneció a mis padres. Esa era la casa donde crecí, donde aprendí los principios que me guiaron a lo largo de la vida. Pero, ese día, estaba a punto de perderlo todo por una traición. Carlos, mi único hijo, el chico que eduqué con todo amor y dedicación, el heredero de mis sueños y negocios, trajo un documento para que yo lo firmara. Afirmó que era algo rutinario, solo una formalidad para concluir algunas obras en curso. Su voz estaba tranquila, tal vez un poco apresurada, pero serena. No había nada en su comportamiento que me hiciera sospechar de la tormenta que se avecinaba. Papá, es solo una firma. Confía en mí, es para nuestro bien, para la continuidad de la empresa, dijo, con una sonrisa que conocía tan bien y que, hasta ese momento, siempre me transmitió seguridad. Confié en él. Sin leer el documento, tomé la pluma con manos que ya sentían el peso de los años y firmé. Jamás podría haber imaginado que ese simple gesto, en un papel aparentemente inofensivo, sería mi mayor error. Al día siguiente, la verdad salió a la luz de manera brutal. Mientras estaba en el jardín, removiendo las hojas secas que el otoño insistía en depositar en la entrada de la casa, un coche negro se detuvo frente a la casa. De él salieron dos hombres bien vestidos y un abogado, a quien reconocí inmediatamente como el asesor jurídico de mi empresa. Señor, lamento informarle, pero necesitamos que desocupe la propiedad de inmediato. La casa ahora pertenece a la empresa, y según los documentos firmados por usted ayer, ya no es el propietario, dijo el abogado, con una mirada de pena que no pudo ocultar. Mi mente giraba. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? El suelo pareció desaparecer bajo mis pies, y sentí un intenso mareo. Mi casa, el lugar donde cada rincón guardaba un recuerdo, cada piedra del jardín contaba una historia, ya no era mía. Y todo por una traición, de mi propio hijo. Los agentes comenzaron a remover mis pertenencias. Intenté protestar, pero uno de ellos me sostuvo por los hombros con firmeza, aunque sin violencia. Por favor, señor, no dificulte las cosas. Vamos a ayudarle a recoger algo de ropa y artículos personales esenciales, dijo uno de los agentes, con una tristeza genuina en su voz. Él sabía quién era yo, tal vez recordara al joven que un día ayudó a levantar casas en el barrio. Estaba desorientado, incapaz de comprender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Caminé sin rumbo, con la poca ropa que lograron darme, recorriendo las calles donde cada vecino parecía suspirar un saludo de simpatía y desaliento. La gravedad de mi situación solo comenzó a hacerse sentir cuando el sol comenzó a ponerse, y me encontré sin dirección, vagando por las calles cada vez más frías de la ciudad que ayudé a construir, pero que ahora parecía haberme dado la espalda, o mejor dicho, fue mi hijo quien lo hizo. La noche llegó, trayendo consigo una sensación de desamparo y desesperación que nunca había experimentado antes. Las palabras de mi hijo el día anterior resonaban en mi mente: papá, es solo una firma, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando justo frente a mí? La soledad de la noche me envolvió como un manto pesado y frío. Me senté en un banco de la plaza, mirando al vacío, cuestionando todo lo que había hecho en la vida. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por mi rostro arrugado, no solo por lo que había perdido, sino por lo que no supe ver. El niño al que enseñé a caminar, hablar y respetar a los demás se había convertido en un extraño, guiado por la codicia y la ambición desmedida. Allí, bajo la tenue luz de los faroles de la plaza, mientras la ciudad dormía, yo permanecía despierto, enfrentando la dura realidad de una traición que partió mi corazón en dos. Era un punto de inflexión, el momento de quebrarse o fortalecerse. Tenía que decidir qué haría a continuación, pero en ese instante, lo único que podía sentir era el peso de la tristeza y el abandono. Sentado en una silla desgastada por el tiempo, en una plaza que había sido escenario de muchas historias de infancia, miraba al suelo cubierto de hojas caídas, dejándome llevar por los recuerdos de un tiempo que parecía haber sido esculpido en otra vida. Ahora era un hombre de negocios, conocido y respetado, pero cada piedra, cada árbol en esa plaza me hacía volver a mis humildes comienzos. ¿Te acuerdas, Juan? Dije en voz alta, sin darme cuenta, hablando con el amigo invisible de mi juventud. ¿Recuerdas cuando corríamos descalzos aquí, soñando con los días en que tendríamos más que bolsillos rotos?
Crecí en un barrio humilde, donde cada día era una batalla y cada noche traía sueños de un futuro mejor. Mi padre trabajaba con sus manos, y mi madre cuidaba las casas de otros, limpiando la suciedad de aquellos que tenían más suerte que nosotros. Eran héroes sin capa, enfrentando la dura realidad de nuestra existencia para darnos algo que se asemejara a una vida digna. Desde muy temprano, aprendí el valor del trabajo duro. A los 8 años, ya acompañaba a mi padre a los sitios de construcción, donde él, con las manos callosas y el rostro siempre cubierto de sudor y polvo, me enseñaba sobre el mundo a través de los ladrillos y el cemento. Así es como se construye la vida, hijo. Un ladrillo a la vez, decía, y esas palabras resonaban en mi mente mientras observaba sus movimientos precisos. No teníamos mucho, pero lo que poseíamos era nuestro, ganado con sudor y sacrificio diario. Nuestra casa, pequeña y siempre necesitando alguna reparación, era nuestro castillo. Mi padre y yo pasábamos los fines de semana tapando agujeros en las paredes, pintando la madera desgastada y soñando con el día en que podríamos hacer más que simples arreglos. Vas a estudiar, vas a ser alguien importante, mi madre siempre decía, con una convicción que me hacía creer que eso era posible. Me aferraba a esas palabras, estudiando a la luz de las velas, ya que la electricidad era un lujo que no siempre podíamos pagar. Los libros eran mis mayores aliados, llevándome a mundos donde la pobreza no limitaba a los personajes, y soñaba con ser como ellos. A medida que crecí, el trabajo duro y la determinación empezaron a dar frutos. Conseguí un empleo en una empresa de construcción como ayudante, y cada ladrillo que colocaba, cada pared que levantaba, era un paso hacia mi sueño de transformar mi realidad. Con el paso de los años, la experiencia me enseñó no solo a construir paredes, sino a construir una vida. Cuando finalmente logré abrir mi propia empresa de construcción, el sentimiento de realización fue abrumador. Mira lo que has logrado, dijo mi madre con lágrimas en los ojos el día que le mostré el nombre de nuestra familia en la placa de la nueva sede de la empresa. Cumpliste todo lo que prometiste, hijo. Pero, mientras estaba sentado en aquella plaza, mirando las hojas que caían como si bailaran al ritmo del viento otoñal, no pude evitar pensar en cómo, a pesar de todo lo que había logrado, la mayor prueba aún estaba por venir. En esa misma plaza, donde tantas veces reflexioné sobre mi trayectoria, sintiendo el peso de las responsabilidades y la alegría de las conquistas, recordaba claramente cómo cada paso dado se basaba en la esperanza y en el trabajo arduo. Había comenzado mi empresa de construcción con pocos recursos, pero con una inmensa determinación. En los primeros días, éramos solo yo y un pequeño grupo de trabajadores, muchos de ellos amigos de la infancia del barrio donde crecí. Juntos, enfrentábamos el calor abrasador del sol y el frío de las mañanas para levantar estructuras que se convertirían en hogares para innumerables familias. Cada casa que construimos, solía decir a mis hombres, es un hogar, es un sueño que se hace realidad. Con el paso de los años, la empresa fue creciendo. Con cada proyecto finalizado, mi nombre y el de mi empresa ganaban más reconocimiento. Sin embargo, más allá del éxito empresarial, la verdadera victoria estaba en ver el orgullo en los ojos de mis padres. Ellos visitaban cada nuevo proyecto, caminando despacio, pero con sonrisas que revelaban un profundo orgullo. Es increíble pensar que todo comenzó con tu ayudando a tu padre en las construcciones, comentaba mi madre, su mirada perdida en los recuerdos de un pasado simple, pero lleno de significado. Fue en este ambiente de constante crecimiento donde conocí a mi esposa, Ana. Ella apareció en mi vida como una brisa suave en un día caluroso de verano. Nuestra primera conversación sucedió por casualidad, en una pequeña cafetería cerca de uno de mis sitios de construcción. Ella había venido de una ciudad vecina y estaba en la zona para visitar a un pariente. Parece que estás construyendo más que casas por aquí, dijo, observando la actividad en el sitio de construcción a través de la ventana. Su voz era suave, pero cargada de un interés genuino que capturó mi atención. Estoy intentando, respondí, un poco tímido. Cada edificio, cada hogar, lleva un poco de mi historia. Nuestra relación floreció rápidamente. Ana era una mujer de espíritu fuerte y una compañera comprensiva que entendía las demandas de mi trabajo. Cuando nos casamos, fue en una pequeña, pero alegre ceremonia en el jardín de aquella casa que alguna vez perteneció a mis padres, la casa que yo había reformado y ampliado, que ahora era símbolo de mi éxito y de mis raíces. Cuando Carlos nació, nuestra felicidad parecía completa. Era un niño lleno de vida, con una sonrisa capaz de iluminar los días más oscuros. Será un gran hombre algún día, igual que su padre, susurraba Ana mientras lo acunaba, con los ojos brillando de amor y esperanza.
Criar a Carlos y verlo crecer en un hogar lleno de amor y seguridad fue mi mayor alegría. Me aseguré de transmitirle los mismos valores que mis padres me enseñaron: trabajo duro, honestidad y la importancia de mantenerse fiel a sus raíces. Le enseñaba no solo sobre negocios, sino también sobre la vida, sobre respetar a las personas y valorar cada oportunidad. La vida es como una construcción, Carlos, le decía mientras caminábamos juntos por el vecindario donde crecí. Cada decisión, cada elección es un ladrillo. Debes elegir con cuidado dónde colocarlos, porque son la base de todo lo que serás. Esos recuerdos, esos momentos preciosos de vida y aprendizaje, eran lo que más valoraba. Y mientras me sentaba en esa plaza, inmerso en las memorias, una parte de mí deseaba poder volver atrás en el tiempo y revivir cada risa, cada conversación, cada abrazo. Pero la vida, al igual que la construcción, solo avanza, y lo que queda son los cimientos que construimos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras Carlos y yo caminábamos por nuestro antiguo barrio. Había crecido, convirtiéndose en un joven empresario, lleno de ideas y ambiciones. Desde que lo introduje en los negocios de la familia, demostró una aptitud natural para enfrentar los desafíos del sector de la construcción. Era un orgullo verlo tan involucrado, pero también me causaba un malestar que no lograba explicar del todo. Papá, he estado pensando en el desarrollo de nuestra empresa y en cómo podemos expandir aún más nuestra presencia en el mercado, comenzó Carlos, con un brillo de entusiasmo en los ojos que me recordaba a mí mismo en mis años más jóvenes. Te escucho, Carlos. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, tratando de ocultar la ansiedad que crecía dentro de mí. El barrio está cambiando, creciendo. Pensé en aprovechar esta transformación. Podemos construir un complejo de torres de apartamentos aquí mismo, donde está nuestra casa, explicó con la confianza que solo los jóvenes poseen. La idea me golpeó como un puñetazo. Nuestra casa, el lugar donde crecí, donde mis padres vivieron y murieron, donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos de toda una vida, podría ser demolida para dar paso a un proyecto frío e impersonal. Carlos, esta casa no es solo una propiedad. Es un legado, un recuerdo vivo de tus abuelos, de tu madre y de todas las batallas que enfrentamos juntos. No se trata solo de dinero o de una oportunidad, respondí, con la voz cargada de emoción. Él se detuvo y me miró, sorprendido por la intensidad de mi reacción. Pero papá, piensa en el potencial. Es una oportunidad única. Estamos hablando de un retorno financiero significativo. ¿No es eso lo que siempre hemos buscado? Hay cosas que valen más que el dinero, Carlos. Algunos legados deben ser preservados, no vendidos al mejor postor, repliqué, sintiendo una mezcla de decepción y tristeza. Esperaba que él comprendiera, que viera el valor de la historia y la continuidad. Carlos guardó silencio por un momento, reflexionando sobre mis palabras. Entiendo tu punto de vista, papá, pero también necesito pensar en el futuro. En nuestro futuro. Voy a preparar una propuesta completa y demostrar que esto puede ser beneficioso para todos nosotros, dijo finalmente, con una determinación clara en su voz. A medida que Carlos crecía, se involucraba cada vez más en la empresa que construí con tanto esfuerzo. Ya no era solo mi hijo, sino también mi socio de trabajo, alguien en quien depositaba mis esperanzas y sueños para el futuro de nuestra familia. Tenía un instinto para los negocios que me llenaba de orgullo, y su energía joven traía nuevas ideas y perspectivas para nuestra empresa. En una tarde calurosa de verano, estábamos sentados en la oficina, analizando los planes de expansión que Carlos había elaborado. Papá, tengo una propuesta que puede realmente llevar a nuestra empresa a un nuevo nivel, comenzó, con los ojos brillando de entusiasmo y un toque de ansiedad. Escuché con atención, y una sonrisa se formó en mis labios al ver la pasión con la que hablaba. Sin embargo, mi sonrisa se desvaneció rápidamente cuando desplegó el mapa de la región y señaló el lugar que era más que solo un pedazo de tierra para mí. Estamos pensando en construir un complejo de torres de apartamentos aquí, dijo, señalando exactamente el lugar donde estaba situada nuestra casa familiar. Es una ubicación ideal, central y con un enorme potencial de valorización. Un escalofrío recorrió mi espalda. La casa que él señalaba era donde yo había crecido, donde mis padres habían vivido y donde tantas memorias de nuestra familia aún estaban presentes en cada pared, en cada piedra del jardín. Carlos, esta es nuestra casa, dije, con una firmeza mayor de la que realmente sentía. Esto es más que un pedazo de tierra. Es el lugar donde crecí, donde tu abuela plantó ese viejo manzano, donde...
Papá, lo entiendo, me interrumpió, la impaciencia juvenil volviendo su voz un poco más aguda. Pero necesitamos pensar en lo que es mejor para el negocio. Imagina cuántas familias podríamos acomodar aquí, cuánto podríamos crecer. Tu abuela y tu abuelo construyeron esta casa con sus propias manos, continué, las palabras saliendo cargadas de emoción. Cada ladrillo de esta casa tiene una historia, un recuerdo que no podemos simplemente destruir para dar lugar a apartamentos. Carlos parecía frustrado, quizás incapaz de comprender totalmente el valor sentimental que ese lugar tenía para mí. Pero papá, el mundo está cambiando. Necesitamos adaptarnos, innovar. ¿Y desde cuándo destruir nuestras memorias es sinónimo de innovación?, repliqué, sintiendo una mezcla de tristeza e ira. No se trata solo de lo que ganamos, sino también de lo que preservamos. No voy a permitir que demuelan la casa donde tu abuela me enseñó a valorar las cosas simples de la vida. Carlos suspiró, recostándose en la silla. El peso de nuestra discusión flotaba en el aire, tan denso como el calor del verano que se acumulaba en la oficina mal ventilada. Solo quería hacer lo que es mejor para todos, dijo finalmente, en un tono bajo. Preservar nuestra historia es lo mejor que podemos hacer, respondí, con mi decisión clara y firme. Esta casa, nuestro hogar, se mantendrá. La tensión entre nosotros no se disipó ese día. Carlos salió de la oficina con una expresión que mezclaba frustración y confusión, dejándome solo con mis pensamientos. Sabía que tenía buenas intenciones, pero no a costa de nuestra herencia familiar. Sentado en su silla de cuero en la oficina que una vez compartió con su hijo, el aire estaba cargado de expectativas y desilusión. Él había convocado una reunión urgente con todos los directores de la empresa, un encuentro que definiría el futuro de todo por lo que había trabajado toda su vida. Los directores, algunos viejos amigos y otros socios de larga data, se reunieron, intercambiando miradas cargadas de preocupación y curiosidad. Les agradezco por haber venido con tan poca anticipación, comenzó, con la voz firme, aunque visiblemente marcada por la emoción. Hoy, necesitamos discutir el futuro de nuestra empresa, más importante aún, la integridad sobre la cual ha sido construida. Hubo murmullos de asentimiento. Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos antes de continuar. Recientemente descubrí, prosiguió, que los documentos que mi hijo, Carlos, me pidió que firmara, supuestamente para simples formalidades administrativas, en realidad eran para la transferencia de control de la empresa y de nuestra propiedad familiar. Un visible shock recorrió la sala. Se intercambiaron murmullos y miradas incrédulas mientras dejaba que sus palabras fueran asimiladas. Pero, añadió, levantando la mano para silenciar la sala, estas acciones no tendrán efecto mientras yo esté vivo. Mi abogado, un amigo de larga data y consejero de confianza, sospechó de las intenciones detrás de estos documentos y los modificó sin el conocimiento de mi hijo. Estos documentos solo tendrían validez después de mi muerte. La revelación trajo una serie de suspiros de alivio, pero también miradas de tristeza por una traición tan cercana. Ante estos eventos, continuó, con la voz ganando fuerza a medida que hablaba, tomé la difícil decisión de apartar a Carlos de todas sus funciones en la empresa. Esto no es solo una cuestión de negocios, sino de principios morales y familiares. Los directores asintieron, algunos visiblemente aliviados de ver que la integridad de la empresa se estaba preservando. No es fácil para mí, como padre, tomar esta decisión, pero como fundador y presidente de esta empresa, tengo el deber de proteger no solo nuestro legado, sino también los valores que nos han traído hasta aquí. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras fueran asimiladas. La casa que mi padre construyó, donde crecí y donde esperaba que mi hijo también creciera, no está en venta. Continuaremos operando con los principios de integridad, trabajo duro y respeto por la comunidad que siempre nos han definido. Después de la reunión, mientras los directores se dispersaban con una nueva comprensión y un sentido renovado de propósito, él permaneció solo en la oficina, contemplando el jardín por la ventana, donde él y Carlos solían jugar a la pelota. A medida que los últimos directores dejaban la sala, un pesado silencio se apoderó del ambiente. Fue entonces cuando la puerta se abrió abruptamente y Carlos entró, su rostro enrojecido de rabia y confusión. «¿Cómo pudiste hacerme esto, papá?», exclamó, cerrando la puerta tras de sí con fuerza. «Carlos», comencé, tratando de mantener la calma ante la tormenta que se estaba formando. «Hice lo que era necesario para proteger la empresa y los valores que ella representa». ¿Valores? ¿Y qué hay de los valores familiares? Me estás alejando,
Me estás apartando de tu vida como si fuera un extraño. La voz de Carlos temblaba con cada palabra, cargada de emoción y sensación de traición. No es fácil para mí, dije lentamente, eligiendo cuidadosamente cada palabra para no herir más de lo necesario. Pero has cruzado los límites, hijo mío. La traición que intentaste contra nuestra familia, contra todo lo que tu abuelo y yo construimos, eso no puede ser ignorado. Carlos caminaba de un lado a otro, claramente luchando para procesar la situación. Entonces, ¿es eso? ¿También me vas a excluir del testamento? Respiré hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestra relación para siempre. Sí, estoy transfiriendo la gestión de la empresa a un amigo de confianza. Y en cuanto a la herencia, tendrás que aprender a mantenerte por ti mismo. Es la única manera de que entiendas el verdadero valor del trabajo y de la vida. Me estás dejando sin nada. Carlos gritó, la incredulidad evidente en sus palabras. Te estoy dejando con la oportunidad de crecer por tu cuenta, de construir tu propio camino sin depender de lo que yo u otra persona haya creado. Eso es más valioso que cualquier suma de dinero que pudiera dejarte, expliqué, con la voz firme, pero cargada de una profunda tristeza. Carlos se detuvo, respirando con dificultad. Me miró, y por un instante, vi al niño que había sido, el muchacho con sueños y aspiraciones inocentes, antes de ser consumido por la codicia y la ambición. Yo no sé qué decir, papá. No necesitas decir nada ahora, respondí. Con el tiempo, espero que veas esto como un gesto de amor. Un amor duro, tal vez, pero sigue siendo amor. Siempre serás mi hijo, y siempre esperaré que regreses a los valores que realmente importan. Carlos se quedó allí parado por un largo momento, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Finalmente, asintió lentamente, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándome solo con mis pensamientos y el peso de una decisión que, aunque dolorosa, sabía que era lo correcto. Miré por la ventana, observando las sombras alargarse con la puesta del sol. Era el final de un capítulo en nuestras vidas, pero tenía fe en que, con el tiempo, podría ser el comienzo de algo nuevo y mejor para Carlos. Tal vez, algún día, él comprendería y me agradecería por esta última lección. 5 años habían pasado desde aquel fatídico día en que tomé la decisión más difícil de mi vida, alejar a mi hijo Carlos y dejarlo encontrar su propio camino. La oficina, que antes era un lugar de decisiones conjuntas y discusiones apasionadas sobre proyectos futuros, había visto muchos cambios, pero ninguno tan significativo como ese. Una tranquila tarde de otoño, mientras revisaba algunos documentos en el escritorio que una vez compartimos, escuché golpes suaves en la puerta. Levanté la vista, sorprendido al ver a Carlos parado en la entrada, visiblemente más viejo, con señales de madurez y serenidad que antes no poseía. «¿Puedo entrar, papá?», su voz era calmada, reflejando su nueva actitud. «Claro, hijo mío», respondí, con el corazón acelerado por la anticipación de lo que estaba por venir. Carlos entró y se sentó frente a mí. Miró alrededor de la oficina, una leve sonrisa apareció en sus labios mientras observaba los cambios, no solo en el espacio físico, sino quizás reflejando las transformaciones dentro de sí mismo. «Papá, yo volví porque necesitaba decirte algunas cosas», comenzó él, titubeando al principio, pero ganando confianza a medida que hablaba. «En los últimos 5 años, construí mi propia empresa de arquitectura. Fue difícil, muy difícil sin el apoyo de la familia, pero fue un camino necesario». Asentí con la cabeza, animándolo a continuar. «Aprendí mucho, no solo sobre construir edificios, sino sobre construir valores, sobre la vida. Y quería darte las gracias, papá. En ese momento, no entendía tus razones, estaba ciego por la ambición. Pero ahora lo veo, y estoy agradecido por lo que hiciste». El aire entre nosotros estaba cargado de emociones, una mezcla de arrepentimiento y comprensión, pesada, pero necesaria. «Tenías razón», continuó, con la voz firme, pero llena de emoción. «Vender nuestra casa, la casa que construiste, para ganar dinero, eso no habría sido el camino correcto. Me tomó años entenderlo realmente, para apreciar el valor de lo que no se puede medir en dinero». Mi corazón se calentó al escuchar sus palabras. «Carlos, eso significa mucho para mí, escuchar que dices eso». Él sonrió, una sonrisa genuina y abierta que no veía desde que él era solo un niño jugando en el patio de casa. «Espero que podamos empezar de nuevo, papá».
No solo como padre e hijo, sino tal vez incluso como colegas, de alguna manera. Realmente me gustaría que me visitaras, que vieras lo que he construido. Tal vez haya algo que podamos hacer juntos, esta vez con los valores correctos. Me encantaría, respondí, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Y estoy orgulloso de ti, Carlos, no solo por tu éxito, sino por haberte convertido en el hombre que eres hoy. Nos levantamos y nos abrazamos, un abrazo que selló nuestra reconciliación y un nuevo comienzo. Mientras él se preparaba para irse, se dio la vuelta y dijo, gracias, papá. Por todo. Con un gesto y una sonrisa, salió de la oficina, dejando atrás una sensación de esperanza y renovación. Mirando por la ventana, vi no solo el reflejo del hombre en el que me he convertido, sino también la promesa de lo que aún podríamos construir juntos, esta vez no solo en cimientos de concreto, sino en fundamentos de amor, respeto y comprensión mutua. Si te gustó la historia, dale like y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes.